Nos reunimos en un espacio de memoria, reflexión y esperanza, un primer seminario permanente para recordar el pensamiento de Felipe Segarra, amigo de todos, titulado Y la vida vencerá, una de sus icónicas frases que él, digamos, hizo suya también con su testimonio de vida. En ese espacio, no solo de amistades, sino también de familiares y alumnos y distintas personas que han sido tocados por la vida, por el testimonio de Felipe. Eh, ya Marco hizo referencia a las instituciones que se han comprometido y están organizando este evento con el objetivo de reflexionar sobre uno de sus libros, Desarrollo Humano y Sentido de la Vida, donde Felipe nos invita a pensar el desarrollo humano desde la fe, la dignidad y la esperanza. Felipe Segarra, una breve solamente recordación, fue presbítero, teólogo y maestro. Se formó en Chile y en Roma y desde el 66 enseñó en la Universidad Católica, donde fue profesor principal y jefe del Departamento de Teología en varios periodos. Su aporte académico y pastoral se centró en la defensa de los derechos humanos, la teología de la liberación y la doctrina social de la Iglesia. Publicó obras como Razones de Esperanza, Defensa de la Vida y Fe Cristiana, Desarrollo Humano y Sentido de la Vida, que es lo que nos convoca hoy, El Pobre y el Otro. Fue también asesor de comunidades estudiantiles y profesionales católicas, miembro del Instituto Bartolomé de las Casas y colaborador en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Hoy nos corresponde, en esta tarde-noche, profundizar en el capítulo 2 del libro Desarrollo Humano y Sentido de la Vida, que explora los antecedentes del pensamiento de Felipe Segarra, tanto en el ámbito del magisterio como de la academia. Y para esta ocasión tendremos a dos amigos, dos profesionales, personas comprometidas. Estará con nosotros Marco Prieto, que todos lo conocen, docente universitario, especialista en filosofía y teología, que viene realizando un doctorado, perdón, estudios de posgrado en la Universidad de Lovaina. Y también estará con nosotros Yeshira Castro, teóloga, investigadora, con experiencia en estudios bíblicos y magisteriales, cuyo trabajo se centra en el diálogo entre fe, sociedad y derechos humanos. Entonces, el orden es dar comienzo con Yeshira, digamos, en un tiempo de 15 a 20 minutos cada participante. Perdón, el orden será empezar con Marco. Sí, teníamos hay una pequeña discusión. Bueno, Marco empezará primero digamos, porque va a trabajar en el tema de los antecedentes en la academia y luego, digamos, Yeshira que tendrá el tema más desde el punto de vista del magisterio, ¿no? Entonces, el tiempo que se les ha asignado es de 15 a 20 minutos. Luego de sus presentaciones, tendremos algunas rondas de preguntas y de discusión, digamos, para abordar digamos, alguna cosa que hay que precisar dentro de las exposiciones. Bien, entonces doy el paso a Marco Prieto. Adelante, Marco. Muchas gracias, José Luis. También bienvenidas y bienvenidos. Yo lo que he preparado es una entre síntesis, comentario y conexión con algunas de otros textos a partir de este trabajo que Felipe, presenta en el libro de Desarrollo Humano y Sentido de la Vida, publicado en el 2017. Para eso yo he escrito un documento y voy a tratar de seguirlo para no redundar en algunos temas y en el camino voy a ir comentando algunos puntos también. Bien, comienzo entonces. Mi comentario tiene un doble desafío, un desafío académico y otro práctico. Académico porque Felipe Segarra, en sus trabajos, como ustedes conocen, siempre fue un ratón de biblioteca, que insistía con las citas literales de los textos, las precisiones conceptuales, los datos, los nombres, las genealogías de los nombres específicamente y las fuentes de trabajo.
y práctico porque todo lo que escribía Felipe, para muchos Pipo, partía desde su propia experiencia reflexionada, desde las comunidades de base. Sin duda, Felipe encarnaba el estilo de la teología como acto segundo, ¿no? Un proceso de experiencia para luego pasarlo a una interpretación desde la fe. Entonces, quisiera comenzar con el objetivo del teólogo Felipe Segarra en este libro que nos ocupa para esta sesión, titulado Desarrollo humano y sentido de la vida, los antecedentes del desarrollo humano en el siglo XX. Como dice Felipe, yo abro cita, mi pretensión, nos dice Felipe, es grande: poner en contacto al lector con los amplios antecedentes que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XX, con la intención de ponerlos en la actualidad para discutirlos. En otras palabras, Felipe Segarra hace un ejercicio dialéctico práctico, es decir, recuperar lo trabajado desde los pensadores específicamente franceses, como lo es tres en específico: Lebré, Perroux y Goulet, para luego proponer horizontes para conseguir mejores condiciones de vida para el presente. Me parece que ese es el marco interpretativo que se ocupa en esta breve sección. Con este estilo, las líneas que siguen se estructuran en tres partes para mi presentación. Primero, yo reflexionaré sobre la dimensión ético-religiosa de Lebré, que es uno de los primeros autores que trabaja él, que apunta a una idea de desarrollo más bien global, general. En segundo lugar, presentaré sobre la concepción más bien ampliada de desarrollo, que no solo se centre en lo económico, ¿no? Con una crítica al economicismo en particular, en este caso siguiendo a Perrou, ¿no? Desde la interpretación de Felipe Segarra. Y finalmente, insistiré en la concepción del ser humano como fin en sí mismo, que recoge de Denis Goulet, ¿no? Que es el tercer autor francés que se ocupa Felipe. La interpretación que tengo de esa lectura que he trabajado de su texto es que yo sostengo que la lectura de Felipe Segarra, que realiza estos tres pensadores franceses, le permite construir una concepción de desarrollo humano más amplia, que no solo conecta la economía con otras dimensiones de vida, como vamos a ver ahora, sino que desde el pensamiento de Felipe Segarra insiste en proponer las bases del pensamiento eclesial para el desarrollo humano en la doctrina social de la Iglesia desde 1965, ¿no? La lógica está, el argumento me parece, desde mi interpretación, es que Felipe Segarra en esta sección está tratando de decirnos que la doctrina social de la Iglesia desde el año 1965 en adelante, específicamente con Gaudium et Spes, luego Populorum Progressio, tiene fuentes desde otras disciplinas también, y principalmente una herencia dentro del desarrollo humano totalmente francesa, ¿no? Ese es un poco el argumento en términos generales. Primera sección. Felipe Segarra entonces resalta en Lebré los aportes que realizó como perito en el Concilio Vaticano II para escribir la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, publicado en 1965, ¿no? Esta constitución que pone en el acento la relación de la Iglesia ad extra, ¿no? La relación de la Iglesia con el mundo. Y como fuente intelectual para la elaboración de la encíclica Populorum Progressio. Lebré va a morir antes, pero Felipe insiste un poco en el espíritu que tiene la Populorum Progressio en esta fuente intelectual. En Lebré encuentra un pensador que le permite poner en evidencia cómo las desigualdades sociales bloquean el desarrollo humano de todos los pueblos. Por ello, entre la gran cantidad de trabajos que Lebré escribe, como por ejemplo Principios para la Acción, del año 45, Dimensiones de la Caridad, del año 58, El drama del siglo de 1960, entre otros,
Felipe Segarra elige no trabajar todos, sino uno en específico que es El suicidio o supervivencia de Occidente, que es el título del libro, publicado en 1958. Mi impresión es porque encuentra en este trabajo, Felipe Segarra, una situación trágica de la desigualdad en Europa y Norteamérica de la época, que para él se está bloqueando más bien el desarrollo humano integral de las personas dentro de ese país y también dentro de Occidente en general, ¿no? Este bloqueo se atribuye a, cito lo que dice Felipe, el occidental tiene una gran dificultad para entender que su género de vida no debe ser ejemplar para toda la humanidad. Cierro cita. Muy esclarecedor también, creo que incluso hoy, por lo que nos está pasando a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, la crítica no solo apunta a lo que sucede dentro de estos países, los occidentales, digamos, para la época de los años 50, sino también al impacto imperialista que tiene sobre América Latina o África. Nos alerta que esta dominación de dependencia solo podrá ser develado a partir de, y aquí cito, porque es una de las frases que insiste mucho Felipe, es toma de conciencia sobre la gravedad de lo que viven los países y principalmente las personas, ¿no? Eh, la frase sapere auden como una frase que insistió mucho en sus clases, incluso Felipe Segarra, ¿no? Atrévete a servirte de tu propia razón. Gravedad que se expresa en la brecha entre ricos y pobres, ser consciente de eso, ser consciente también del desprecio a las culturas y también el énfasis en el gasto en el armamento que ha producido no otra cosa que una coyuntura anarquizante. Cierro cita. Sin duda, el énfasis de Felipe Segarra es resaltar en Lebré los problemas del colonialismo económico, político y cultural, que hoy evidentemente son clarísimos para nuestra época, que han generado dificultades para que las personas puedan realizarse humanamente. En este retrato imperial del sistema mundo, para utilizar un término de Wallerstein, Segarra nos recuerda un horizonte de esperanza que nos detiene a meditar por un momento. Y aquí aparece como el primer concepto de desarrollo humano que emplea Felipe Segarra para trabajar un marco más amplio, ¿no? El desarrollo debe ser entendido como, cito, un crecimiento general de todo lo humano, cada uno de los hombres y todo en el hombre, ¿no? Cierro cita. Pero ¿qué implica esto? Bueno, me atrevo a decir que Segarra encuentra aquí los primeros indicios para descentrar la concepción de desarrollo como mera economía y al mismo tiempo acentuar la complejidad y multidimensionalidad del desarrollo humano integral. Este desarrollo humano no puede ser uniforme, sin duda, sino plural, diverso y principalmente concreto a las realidades de los seres humanos. Para ello, entonces, Segarra nos alerta de un desafío que debe estar muy presente para nosotros. Este camino solo será posible, nos dice, con la estrecha colaboración entre los pueblos pobres y los pueblos ricos en el plano de una cooperación internacional sólida, ¿no? Entonces, este primer argumento con la insistencia de este recojo de concepción de desarrollo humano, de un crecimiento general de todo lo humano, cada uno de los hombres y todo en el hombre, es un primer peldaño que me gustaría mantener presente para la segunda sección. En segundo lugar, desde una mirada más propositiva, Felipe Segarra nos propone ahora profundizar sobre un segundo pensador, el pensador francés François Perroux, con el objetivo de ampliar la idea de desarrollo que se gestan en estos polos de desarrollo que deberían funcionar para el autor, para Perroux, en diferentes lugares y países desarrollados, pero también en otros lugares no necesariamente desarrollados, pero que funcionen como focos que permitan luego
una especie de goteo o chorreo, ¿no? Términos que nosotros seguramente recordamos con claridad. Recogiendo las palabras del economista francés, Segarra nos dice y nos pide que pensemos la economía conectada con la sociología, la política, la cultura, la filosofía y la religión. Esta articulación permitirá que el desarrollo integre otras formas de ser, hacer y estar. Por ello, el teólogo nos recuerda una segunda formulación de desarrollo humano que debemos considerar, ¿no? Que va a ampliar esta primera interpretación. Abro cita. El desarrollo es la combinación de los cambios mentales y sociales de una población que la vuelven apta a hacer crecer cumulativamente y durablemente su Producto Real Global. Cierro cita. Para que ello ocurra, se debe pensar al mismo tiempo en el progreso no solamente económico, sino también a la vez social y técnico, nos insiste Felipe Segarra. Por ello, frente al economicismo de la época, y sin duda, ¿por qué no decirlo también hoy? El desarrollo debe ser abordado desde miradas complementarias e interdisciplinarias. Por ello, no es extraño encontrar, por ejemplo, una persona, un varón con recursos económicos de clase alta, pero que a la vez tenga depresión, lo que aparentemente podría ser una paradoja. Para el acento de Felipe Segarra es que eso es problemático porque está bloqueando el desarrollo pese al incremento económico de la familia. O una mujer de clase alta, pero que al mismo tiempo es maltratada dentro de la familia. O, para poner otro ejemplo, un niño en un colegio católico de clase media, pero que al mismo tiempo en el aula anulan su atreverse a pensar. Sin embargo, para llegar a este objetivo de desarrollo, se debe superar algunos desafíos que nos alerta Felipe Segarra releyendo a Perú, ¿no? Primera cuestión, luchar necesariamente contra el colonialismo que ha producido dependencia asimétrica y estructural. Segunda cuestión, rearticular las economías de los países para estar cada vez más interconectados en la sociedad contemporánea. Y tercero, exigir la cobertura para los gastos mínimos fundamentales del ser humano. Es decir, tener una canasta básica mínima que permita una vida digna. Frase que además Felipe también insistía mucho. Solo de esta manera, inspirado en Perú, se trata de una economía del hombre y de todos los hombres, ¿no? Cierro cita. Disculpen la insistencia con la palabra hombre, pero es parte de la época y es parte del lenguaje también. Donde el dinero sea el medio o vehículo y por el otro lado, el ser humano sea más bien el fin, ¿no? En ese sentido se trata, por un lado, por ejemplo, de afrontar el racismo, la discriminación o la dominación, y por otro lado, más bien mejorar las escuelas, los centros de salud, la vivienda o la seguridad en los países, poniendo en el centro al ser humano. No es de extrañar entonces que, siguiendo este razonamiento, nuestro país sin duda aún tenga mucho trabajo pendiente y al mismo tiempo instituciones como las que están presentes aquí tengan también mucha labor que realizar. Este objetivo solo podrá realizarse entonces desde dos miradas complementarias. Por un lado, la responsabilidad de las élites económicas y políticas, uno de los puntos que pone en el centro Felipe Segarra, y por otro lado, la agencia de los pueblos como proceso de organización, ¿no? Sobre lo primero, nos insiste en que las élites económicas van a ir marcando tendencias y rumbos de flujos económicos de relaciones internacionales, pero también a la vez tenemos que ser conscientes que las élites políticas agendarán los temas relevantes para la implementación de políticas públicas o lo del balance del poder. Pero a la vez que miremos hacia arriba, también hay que mirar hacia abajo, nos refiere Felipe.
En ese sentido, de la misma manera, mientras la agencia individual emprenderá procesos de cambio, también hay que poner acento en el proceso organizacional y de agencia colectiva para transformar justamente estas mentalidades. Sin duda, para terminar esta segunda sección, Segarra le atribuye con justicia a Perú que el desarrollo implica entonces la capacidad para modificar estas relaciones de fuerza para el bienestar mínimo de todas y de todos los seres humanos. Para terminar, una tercera sección que Felipe Segarra insiste para poner en el centro ahora el trabajo de ética y desarrollo eh, escrito por Denis Goulet, que es el tercer autor francés que le parece central a Felipe Segarra como antecedentes a el desarrollo humano de la doctrina social de la Iglesia. Regresar a Goulet significa para Felipe Segarra, en primer lugar, romper la escisión entre la academia y la sociedad, ¿no? Esa es una de las primeras cuestiones que insiste. Para Segarra, el camino entonces del desarrollo se encuentra más bien en este diálogo respetuoso y racional, insiste, ¿no? Entre iguales, entre los especialistas y no especialistas, pues reconoce que la perspectiva de todas y de todos nutre los debates y construye cimientos sólidos. Para que ello ocurra, se reconoce, por ejemplo, por un lado, la labor de que el filósofo podría proveer de una visión de conjunto, o las personas de la academia podrían presentar visiones de conjunto, pero por otro lado se reconoce a la vez y al mismo tiempo que los ciudadanos de a pie proveen de una experiencia y una acción transformadora que nutra justamente este proceso de reflexión de conjunto. De esta manera, incorporar el pensamiento de Goulet que hace que y permite que Segarra incorpore a su vez nuevos elementos que amplían la concepción del desarrollo. En palabras del autor, y aquí viene la tercera formulación de desarrollo humano como antecedente, sostiene que el desarrollo es la convergencia de sostenibilidad de la vida, la autoestima y la libertad. Cierro, cierro cita. Esta combinación persigue el objetivo de lograr una vida humana digna, feliz y creadora, ¿no? Este último término es clave porque es una de las cuestiones que Felipe Segarra insistía mucho, ¿no? La capacidad para crear, ¿no? Pero estos objetivos no deben entenderse como meramente individuales, todo lo contrario. Se trata de, y ahí citando a Goulet, nos dice de tener más para ser más, en términos de liberación y de dignidad humana. Por ello, nos alerta que cualquier ayuda que anula la capacidad de agencia del receptor es no otra cosa que una inmoral, una acción inmoral, ¿no? Completamente inmoral, nos dice Felipe Segarra. Nos debe quedar claro entonces que la acción o agencia del receptor puede ser un sujeto, un grupo humano o, siguiendo Goulet, un país entero, es fundamental para cargar de horizonte de sentido a la acción transformadora. Goulet va a hablar de amor inteligente y Felipe Segarra también lo va a rescatar. Finalmente, en palabras de Segarra, de lo que se trata entonces es que el desarrollo debería abordar pasos ordenados de una fase menos humana a una fase más humana, la afirmación de la primacía del ser sobre el poseer, o sea, el sujeto sobre el tener o las cosas o los bienes, una solidaridad universal y el desarrollo de la totalidad de las dimensiones humanas. Algunas propuestas concretas en esa dirección nos sugiere Felipe Segarra, por ejemplo, implementar procesos ad hoc de educación, ¿no? Entendiendo que no todo proceso educativo debería ser el mismo para todos y no todos tenemos las mismas condiciones para recibir ese proceso educativo. O, por ejemplo, recoger la creatividad de los pueblos, ¿no? Es decir, generar un espacio donde las personas puedan integrar, reflexionar y recoger esa creatividad para luego generar vehículos de transformación. O gestar una cultura de consensos mínimos eh, para que luego se pueda discutir y poder entrar en consensos y en disensos, ¿no? O,
como insiste Felipe Segarra, generar un equilibrio entre la autoridad y la libertad, ¿no? Donde haya justamente esta frónesis que permite un balance en esa dirección. Todas estas exigencias para el desarrollo humano integral permitirán luego formulaciones como la de Popularium Progressio, que seguramente Yeshira Castro nos explicará, que no es otra cosa de pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Última frase o último párrafo para concluir. En resumidas cuentas, Felipe Segarra en esta sección recorre tres pensadores franceses con el objetivo de construir una visión de desarrollo humano más amplia que el mero economicismo. Por ello propone tres formulaciones del desarrollo humano que se complementan en su reflexión. Paso a recordarlas. La primera apunta a un crecimiento general de todo lo humano, cada uno de los hombres y todo el hombre. La segunda formulación insiste en más bien una combinación de los cambios mentales y sociales de una población que sean impulsados por estos polos de desarrollo. Y una tercera formulación que refiere más bien a la convergencia de sostenibilidad de la vida, la autoestima y la libertad, que ponga el acento en la agencia del sujeto para la transformación. Mi impresión entonces es que Felipe Segarra aquí realiza este recorrido para, por un lado, dotarle de bases intelectuales interdisciplinares a la enseñanza social cristiana, es decir, no podríamos leer los documentos eclesiales si no miramos otras miradas como económicas, sociales o culturales, como fundamental ese primer punto, y por otro lado, marcar antecedentes claves para lo que luego será el enfoque del desarrollo humano y capacidades que desarrolla Amartya Sen y Marta Nussbaum posteriormente. En resumidas cuentas, el camino supone una profundización marcando un carácter interdisciplinario hacia una mirada más amplia del desarrollo humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por enfatizar justamente en esos autores que trabajó Felipe, en recordarnos esta multidimensionalidad del desarrollo, poniendo como centro a la dignidad humana, la construcción de umbrales de vida digna, ¿no? De pasar de condiciones menos humanas a más humanas, la apuesta por la solidaridad y el compromiso, digamos, en las capacidades de cada uno, ¿no? Bien, ahora vamos a dar el pase a Yeshira Castro, quien va a hablar un poco desde estos antecedentes de desarrollo, pero desde el magisterio de la Iglesia. Como ustedes saben, bueno, ya hice la presentación, pero es recordarlo nuevamente, teóloga, con estudios en doctrina social, profesora en la PUC, investigadora y colaboradora también en el trabajo en el Instituto Bartolomé de las Casas. Así que bienvenida, Yeshira, y adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presencia de todos en este seminario y la vida vencerá, que recuerda o que nos recuerda un poco el pensamiento y las reflexiones que tuvo Felipe y que aportaron también al desarrollo de la teología, de las reflexiones y de la práctica pastoral y el compromiso cristiano. Como bien lo decía José Luis, esto, a mí me ha tocado el punto de los antecedentes en el magisterio social de la Iglesia, ¿no? En el libro, justamente que estamos revisando, que estamos comentando, que es Desarrollo Humano y Sentido de la Vida de Felipe. En el mismo libro, Desarrollo Humano y Sentido de la Vida, en palabras de Felipe en la introducción, dice: este es un intento por divulgar el llamado enfoque de desarrollo humano y capacidades que empezó a expresarse en los años 70 en el contexto de una crisis amplísima de la ética. Este enfoque, continúa Felipe, no se centra en el dinero ni en los objetos, sino en las personas y el valor de sus vidas. Esta última línea, el hecho de que el enfoque se centra en las personas y en el valor de sus vidas, considero que es el fundamento y el hilo conductor de la parte del libro que me ha sido encargada o que se me ha dado la tarea comentar, ¿no? Los antecedentes en el magisterio de la Iglesia. El texto que nos presenta Felipe tiene una argumentación conceptualmente rica,
cuidadosamente elaborada con muchas citas textuales de los mismos documentos, y la densidad teórica exige de alguna manera una lectura más atenta, más pausada de lo que Felipe quiere proponer a través de recoger estos antecedentes, que muy bien lo ha dicho Marco, están sentados en antecedentes en la academia. La propuesta que nos hace Felipe en este texto respecto del desarrollo está profundamente arraigada en el magisterio social de la Iglesia. Para él, la Iglesia no ofrece modelos técnicos de desarrollo, sino más bien criterios normativos, éticos, que permiten discernir cuándo un proceso histórico determinado puede ser considerado auténticamente humano y conforme al Evangelio. Desde esta perspectiva, vamos a encontrar en Felipe que el desarrollo, o que Felipe afirma que el desarrollo deja de ser un concepto económico neutral y se convierte más bien en una tarea moral, histórica, incluso espiritual, ¿no? Que no se puede separar de la dignidad de la persona humana, de la justicia social, del bien común y además de la opción preferencial por los pobres. Vamos a ver que Felipe hace todo un recorrido hasta la Populorum Progressio y un guiño a Medellín y el nacimiento de la teología de la liberación en el Perú por parte de Gustavo Gutiérrez. Él subraya que el magisterio social de la Iglesia introduce un cambio decisivo en la manera de pensar el desarrollo. Este ya no puede reducirse al aumento de la producción o de la riqueza, sino que debe evaluarse a partir de su impacto en la vida concreta de las personas. Y eso es algo que Felipe siempre afirmaba. Desde esa perspectiva, el desarrollo auténtico es, ante todo, una exigencia ética. Y claro, la Iglesia va a afirmar que toda organización económica y social debe estar ordenada al servicio de la persona humana, entendida en su totalidad corporal, social, cultural, espiritual. Y esta convicción, que está afirmado en todo el magisterio social, sitúa al desarrollo dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia en cuanto a la defensa y la promoción de la vida humana. Bien, el recorrido que Felipe Segarra realiza va a centrarse en los documentos Mater Magistra de 1961 del Papa Juan XXIII, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en la Populorum Progressio, la encíclica del Papa Pablo VI de 1967, y como les dije, hace una mirada hacia la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, como es que hay una recepción de todos estos documentos ahí, y el nacimiento de la teología de la liberación. El trabajo que realiza Felipe en este documento es un esfuerzo riguroso por reconstruir el proceso mediante el cual la cuestión del desarrollo humano fue incorporándose progresivamente en el magisterio social de la Iglesia hasta convertirse en uno de sus ejes centrales. Ahora bien, los puntos que analiza Felipe muestran que él nos ofrece una lectura fiel, sistemática, teológicamente consistente del magisterio social en torno al desarrollo humano. Profundiza en los puntos más que él considera más importantes para que más adelante se puedan contrastar y o aportar a la propuesta del enfoque de las capacidades, que es lo que va a presentarse más adelante. El aporte principal que nos hace Felipe es justamente presentar el desarrollo como una vocación moral de la humanidad que está inseparable de la dignidad humana, de la justicia social, de la solidaridad. Sin embargo, yo quiero hacer un pequeño aporte a todo lo que hace Felipe, creo, porque se echa en falta un poco la dimensión conflictiva e histórica del desarrollo, puesto que lejos de tratarse de un proceso pacífico, lineal, en el cual todo se recibió, todo se asumió, estuvo marcado por tensiones, por resistencias, por conflictos, tanto dentro de la Iglesia como en su relación con el mundo económico y político contemporáneo. Y creo que eso nos da también una riqueza para poder mirar todo el tema del desarrollo en su integralidad. Ciertamente, sin ánimo de agotar el diálogo, no es que yo voy a hacer una presentación magistral del asunto, me gustaría presentar los puntos más importantes que Felipe desarrolla sobre el tema del desarrollo en los documentos presentados, en diálogo con las resistencias que se presentaron, ¿no?
muy generales en realidad, ¿no? Esto creo que nos puede dar también una mirada crítica al por qué, a pesar de ser esta propuesta del enfoque del desarrollo y de las capacidades una propuesta sólida, una propuesta que sabemos que aporta a una sociedad más justa, más solidaria, más humana, es tan difícil de ponerla en práctica. En los primeros puntos, Felipe va a situar adecuadamente el contexto histórico en el que emerge el problema del desarrollo. Estamos hablando de un mundo atravesado por el crecimiento técnico, económico, pero también por profundas desigualdades sociales y regionales. El desarrollo va a aparecer desde el inicio como una realidad ambigua, porque es capaz de generar progreso material, pero al mismo tiempo genera nuevas formas de exclusión. Desde una perspectiva crítica, Felipe va a acertar, va a subrayar que el magisterio social no nace como una reacción tardía, sino más bien como una lectura creyente de los signos de los tiempos, que reconoce tanto los avances como las fracturas del mundo moderno al que se está enfrentando. No obstante, en esta primera sección que nos presenta Felipe, el desarrollo todavía es presentado de manera descriptiva. La crítica estructural va a aparecer sugerida como que está, pero va a ser plenamente desplegada después, ¿no? El verdadero punto de inflexión lo va a producir, según Felipe, la encíclica Mater et Magistra, que fue promulgada por Juan XXIII en el 61. Aquí nos recuerda Felipe, el desarrollo deja definitivamente de ser entendido como un fenómeno neutral y pasa a ser juzgado desde una perspectiva ética. Por ejemplo, la afirmación de que el progreso económico y el progreso social deben avanzar juntos introduce de alguna manera un criterio normativo decisivo. El desarrollo solo es auténtico cuando se traduce en condiciones de vida dignas para todos y para todas. El magisterio social en la Mater Magistra introduce un criterio decisivo, la justicia social. La Mater Magistra, nos recuerda Felipe, trabaja temas como la dignidad humana como criterio último del orden social, especialmente la atención de los más pobres, que es una constante que va recogiendo, la inseparabilidad de economía, justicia social, moral. También la afirmación de la economía, de que la economía nacional es fruto de la actividad humana, pero tiene como fin el bien común y el bien individual de las personas. La responsabilidad ética de los estados, de la comunidad internacional, es algo que también se recoge en la Materia Magistra respecto del desarrollo, y además la participación activa de las personas y comunidades como sujetos del desarrollo. Todos estos temas son los que recoge, aclara Felipe en la exposición de su documento. Sin embargo, algo que no aparece en lo que nos comenta Felipe, porque él está recogiendo todo el material de la iglesia, del magisterio social de la iglesia, es que toda esta propuesta de la Mater Magistra generó resistencias significativas en su tiempo y que son todavía resistencias de hoy, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia algunos sectores percibieron que este giro pastoral e histórico que daba en el documento era como una ruptura con una doctrina más abstracta, más defensiva que se tenía hacia este momento y por lo tanto perdía claridad. Se temía que la atención a las realidades concretas y cambiantes diluyera la claridad doctrinal y entonces había resistencias para poder aceptar las críticas que ya empezaba a hacer la Iglesia respecto del desarrollismo o el economicismo en el desarrollo. Fuera de la Iglesia, las resistencias todavía fueron más evidentes. Toda esta afirmación del papel ético del Estado, la función social de la propiedad, la subordinación del mercado al bien común, van a incomodar a quienes defendían la autosuficiencia de la economía. Y claro, estas tensiones lo que revelan es que la Mater Magistra resultó incómoda precisamente porque trasladó el desarrollo del terreno técnico al discernimiento moral. Ahora bien, Felipe Segarra profundiza este desplazamiento en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Aquí también se introduce un cambio decisivo en la autocomprensión eclesial, todos lo sabemos, recojo algunas ideas. La Iglesia se va a situar explícitamente dentro de la historia, compartiendo, como dice Gaudium et Spes, los gozos, las alegrías, las esperanzas y las angustias de la humanidad.
Felipe Segarra subraya que Gaudium et Spes asume explícitamente una lectura histórica del mundo contemporáneo, marcada por profundas transformaciones económicas, sociales y culturales. El progreso técnico, el progreso científico, aunque porta grandes posibilidades, también está acompañado de grandes desequilibrios, desigualdades entre clases sociales, entre regiones de un mismo país y, sobre todo, entre naciones ricas y naciones empobrecidas. El documento que desarrolla esto, el Gaudium et Spes, no oculta esta tensión. El desarrollo avanza, pero no de manera justa ni equitativa, ¿no? Ahora, en relación con el desarrollo humano, la Gaudium et Spes afirmaba lo siguiente: el ser humano es autor, centro y fin de toda la actividad económico-social. Esto, desde lo que afirma Felipe, establece un criterio antropológico de enormes alcances. La Gaudium et Spes rechaza toda forma de economicismo que reduzca el desarrollo a crecimiento material o eficiencia productiva. La economía, la política, las estructuras sociales solo van a tener legitimidad cuando están ordenadas al servicio de la dignidad humana y del bien común, y no cuando se convierten en fines en sí mismas. Felipe Segarra señala también que el documento conciliar reconoce con claridad que muchas situaciones de pobreza y de exclusión no son fruto del azar, sino de estructuras injustas, de una distribución inequitativa de los bienes, ¿no? Todo esto recogiendo párrafos exactos del documento. Aquí aparece con fuerza el principio del destino universal de los bienes, que era un principio que también en el cual Felipe insistía. Reafirma como criterio moral fundamental que los bienes de la tierra han sido creados para todos y que ninguna forma de propiedad puede ejercerse ignorando esta responsabilidad social. Un aspecto particularmente relevante también en la lectura que hace Segarra de Gaudium et Spes es la dimensión ética del desarrollo, que ya también la ha mencionado esto Marco, que Gaudium et Spes no propone soluciones técnicas, pero sí exigencias morales claras, ¿no? La superación de las enormes diferencias económicas, la promoción de la justicia social, la participación activa de las personas y de los pueblos en la construcción de su propio destino. El desarrollo no puede imponerse desde afuera, no puede reducirse a asistencia social, debe ser un proceso humano, participativo y solidario. Finalmente, en Gaudium et Spes, Felipe resalta que este documento establece una base teológica decisiva. No hay oposición entre fe cristiana y compromiso con el mundo. Por el contrario, la fe impulsa a transformar las realidades históricas para que sean humanas, ¿no? Esta postura, y como todos sabemos también, todo el Concilio Vaticano II no estuvo exenta de resistencias, de tensiones. Algunos sectores eclesiales consideraron el tono dialogante que tenía Vaticano II, Gaudium et Spes, y esta apertura al mundo moderno excesivamente optimistas, y que esto ponía en riesgo la identidad espiritual de la Iglesia. Y otros van a manifestar también incomodidad ante la lectura de la estructural de la pobreza y de la desigualdad, y van a hacer una crítica a un temor hacia una politización del magisterio, ¿no? En realidad, Gaudium et Spes va a abrir un campo de tensión, ¿no? Y que pues nosotros conocemos también muy bien este campo que se da de tensión entre esta subordinación que se da del progreso técnico y económico a la dignidad humana, ¿no? Ahora bien, todas estas tensiones van a alcanzar su punto máximo en la encíclica Populorum Progressio, que también recoge Felipe, ¿no? Del Papa Pablo VI de 1967. Felipe Segarra interpreta con razón, bastante razón, que este texto es la formulación más profética del magisterio social sobre el tema del desarrollo humano. No, no por gusto lleva el tema Populorum Progressio, el título, que significa el progreso de los pueblos. La definición de desarrollo en la Populorum Progressio, ya la ha estado mencionando también Marco, es la definición de desarrollo como integral. El desarrollo, para ser auténtico, dice la Populorum Progressio, tiene que ser de todo el hombre y de todos los hombres. La afirmación, además, que se hace de que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz,
en la Populorum Progressio, va a colocar a la Iglesia en una posición claramente crítica frente al orden económico internacional. En la Populorum Progressio también se va afirmando que el desarrollo implica pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, ¿no? Condiciones menos humanas, dice, la carencia material de los que están privados del mínimo vital. Menos humanas las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos humanas las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones. Y luego afirmará las más humanas, remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la cultura, más humanas, el aumento en la consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza, más humanas por fin, y especialmente la fe, el don de Dios acogido por la buena voluntad de los hombres, la unidad, la caridad en Cristo. Entonces, la concepción que se afirma y que Felipe recoge también en el libro, es importante la concepción de desarrollo, ¿no? Porque es de alguna manera una crítica al sistema económico vigente del momento, ¿no? Las reacciones frente a esto fueron intensas. Dentro de la iglesia, a algunos acusaron al documento de excesivo radicalismo porque abría la puerta a interpretaciones ideologizadas. En el ámbito político y en el ámbito económico, la denuncia que se hizo de las desigualdades estructurales entre pueblos fue percibida como una crítica directa al sistema global. La clave ética que se va a ir desarrollando también y que después se va a desarrollar, aunque no es algo que Felipe toque en la Sollicitudo Rei Socialis y en la Centesimus Annus de Juan Pablo II, de este paso del tener más al ser más, ¿no? Resultó profundamente perturbadora en una cultura que estaba marcada por esta identificación entre crecimiento, consumo y progreso, ¿no? Ahora bien, puede señalarse desde una mirada crítica también que Felipe expone con claridad la coherencia doctrinal del texto, pero no hace referencia al conflicto histórico que quizás su recepción provocó, que hubiera sido una riqueza también que podemos nosotros recoger, ¿no? Ahora bien, el verdadero desenlace, y ya con esto voy terminando, no se produce en el plano del Magisterio Universal Europeo, sino más bien en la recepción que se hizo de todo este material, de todas estas reflexiones en Latinoamérica, particularmente en la conferencia, la segunda conferencia episcopal de Medellín en 1968. Medellín asume de alguna manera todo el Concilio Vaticano II y explícitamente Populorum Progressio. Pero la lectura que se hace desde Medellín es una relectura desde la experiencia concreta de los pueblos empobrecidos, que están marcados por la dependencia, por la desigualdad estructural, por la violencia institucionalizada, ¿no? Lo que en el Magisterio Universal aparece como una exhortación ética, en Medellín va a convertirse en un diagnóstico histórico. La pobreza no es una fatalidad, es una injusticia estructural que contradice el proyecto de Dios, ¿no? El proyecto del reino. Y bueno, aquí se explicita plenamente una afirmación decisiva. Los pobres no son solo destinatarios del desarrollo, sino sujetos históricos de su propia liberación. Y acá Felipe también nos recuerda que esta convicción fue asumida por la teología de la liberación, especialmente a partir de Gustavo Gutiérrez. Y esto no representa una ruptura con el magisterio universal, social, sino más bien una profundización histórica. La categoría de desarrollo humano integral va a ser reinterpretada como liberación integral. Nos lo recuerda Felipe en el libro cuando dice que en 1968 Gustavo no habló de teología y desarrollo, sino de teología y liberación. La liberación integral va a ser la categoría que se va a utilizar desde la teología, que abarca dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales y espirituales. Teniendo en cuenta todo este panorama, se comprende mejor también por qué la Populorum Progressio, por qué la Gaudium et Spes generaron tantas resistencias, tantas tensiones en muchos niveles, ¿no? El desarrollo humano integral, tal como está propuesto por el magisterio social, no es una noción neutral, no es una noción pacífica, es una exigencia ética, cuestiona los intereses, desestabiliza los consensos a los que habría podido llegar,
obliga de alguna u otra manera a todos los cristianos y a la iglesia a tomar partido por la vida de los más pobres. Las resistencias que se dieron no fueron un accidente, sino más bien es una reacción a este carácter profundamente evangélico y crítico que se hace de la propuesta. Lo que estaba en juego no solamente es una definición, y lo que sigue siendo o estando en juego no solo es una definición de desarrollo, sino una visión alternativa de la historia e incluso de la vida y de su sentido, ¿no? Por eso el libro es Desarrollo Humano y Sentido de la Vida, ¿no? Medellín, la teología de la liberación han hecho visible que el desarrollo humano, tal como lo propone el magisterio, es inevitablemente conflictivo, o por lo menos su concepción, porque cuestiona privilegios, porque desestabiliza, porque exige tomar partido, ¿no? Y por eso, pues, esto se han dado todas estas reacciones. En síntesis, el análisis que realiza Felipe Segarra sobre una base doctrinal sólida ofrece una base doctrinal sólida, coherente, que nos ayuda a comprender el desarrollo humano integral en el magisterio social de la Iglesia. No obstante, la mayor fecundidad que nosotros podemos recoger aquí no solo es todo el aporte que hizo la Iglesia y que va haciendo Felipe en la construcción de una concepción de desarrollo y de una oferta que nos hace después junto con el enfoque de las capacidades, sino también que si este proceso se lee a la luz de sus conflictos históricos, de su recepción en Latinoamérica y de lo que nosotros vivimos, pues evidentemente tiene una gran riqueza, ¿no? El desarrollo humano integral no es solo una categoría doctrinal, es una tarea histórica, es exigente, y el criterio último, termino con lo que empecé, es la dignidad de la persona humana y de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, Medellín, la teología de la liberación, no van a ser un añadido posterior, sino más bien el desenlace coherente o más coherente que se tiene, pero también al mismo tiempo más conflictivo y más incómodo, de un magisterio que decidió juzgar el progreso que se tenía desde el Evangelio, desde el reino de Dios y no desde la lógica del poder o del mercado. Eh, el tema se queda pequeño porque si bien es cierto, Felipe trabaja hasta popular un progreso porque quiere aterrizar todo con Medellín, con la teología de la liberación. Más adelante también Juan Pablo II y luego el Papa Francisco, bueno, pasando por Benedicto XVI, seguirán haciendo una crítica a la situación, a los modelos de desarrollo que se han ido dando a lo largo de la historia, ¿no? Y que, bueno, pues eso te daría como para mucho tiempo más en desarrollar. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Yeshira. Agradecemos esta, digamos, profunda reflexión, ¿no? Que nos permite ahondar un poco en los énfasis que Felipe dio en esa comprensión de desarrollo, pero desde el ámbito de plenamente del magisterio, pero sobre todo ese vínculo de la fe, ¿no? Con la vivencia de una humanidad plena y radical. Bien, entonces tenemos este espacio ahora en la que podemos plantear preguntas, comentarios a los ponentes. Entonces, si alguien, bueno, podrían levantar la mano con el icono o escribir en el chat también sus preguntas para poder, digamos, hacer una primera ronda, ¿no? A ver quiénes se animan. Si nadie se anima, yo tengo una pregunta para Yeshira. No, hay una de Ah, Isabel. ya, ok, ok. Adelante, Isabel. Pues, Hola, ¿qué tal? Qué gusto escucharles. Gracias a Marco y a Yeshira
por abrir, digamos, estas perspectivas, recogiendo, introduciendo los antecedentes que Felipe recoge desde la iglesia y la academia también, ¿no? Yo quería un poco preguntar sobre cómo ven ustedes esta comprensión del desarrollo humano que está muy vinculada con la dignidad humana, qué resonancias tienen en el mundo de hoy, ¿no? Donde más bien la humanidad, la comprensión del ser humano está cambiando, hay nuevos desafíos, donde más bien esta cuestión de la dignidad humana ha pasado de ser un principio ético, moral, a una cuestión ideológica, ¿no? ¿Cómo el desarrollo humano puede enfrentar, digamos, o responder con estos elementos que ustedes han presentado a la situación que vive el país y el mundo de hoy, ¿no? Con estos cuestionamientos. Ujú. Bien, quizás en el orden podría empezar Marco y luego Yeshira, Ya. porque la pregunta va Eh, para ambos, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, muchas gracias, Isabel. Yo voy a tratar de contestarte a partir de la lectura que he tenido del texto y de lo que ha ido trabajando Felipe. Hay como dos acentos por lo menos en la sección que yo he trabajado, ¿no? El primer acento es en Lebré. O sea, Felipe Segarra cuando trabaja Lebré pone un acento particular en la reivindicación cultural, pero al mismo tiempo dice la reivindicación cultural con prácticas culturales que podrían agredir a la dignidad humana tienen que ser revisadas y cuestionadas. Pero cuando luego tocan los otros dos autores, ojo, economistas, los dos siguientes, va a poner el acento específicamente en la dignidad humana, con todos los matices que suponen, pero como un principio fundamental que no habría que, digamos, transgredir. Entonces, cuando tú preguntas sobre cómo mirar el presente a partir de desde la mirada o lo que hemos ido trabajando ahora, yo diría que Felipe Segarra nos aporta eso, es decir, que el diálogo cultural y la reivindicación cultural es necesaria, hay muchas formas de vida, muchas formas de interpretar nuestros propios desarrollos humanos, pero a la vez hay un principio mínimo que no hay que transgredir, ¿no? Que significa respetar y reconocer la dignidad humana de todas y de todos. Eh, hay- y la otra cosa que quisiera decir es que yo estoy leyendo digamos, los trabajos que yo he presentado son trabajos de los años 50, de los años 60, pero y a la vez mismo, digamos, el lenguaje que se expresa es masculino, ¿cierto? Habla mucho de hombres, 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 pero recuerdo mucho a Felipe decir, más bien en conversaciones, incluso en la pedagogía dentro de la Universidad Católica, insistir en que la misma cuestión de la dignidad humana supone un reconocimiento de la pluralidad que supone cada sujeto en sus propias condiciones de vida también. Es decir, utilizar otro lenguaje, utilizar otro tipo de reconocimientos que incluso Felipe reconocía que a él le costaba todavía tener la apertura suficiente para eso, reconociendo incluso además él diciendo, ojo que tengo 82 años, 83 años en el momento que lo decía, ¿no? O sea, reconociendo que él viene de otra escuela, de otra herencia, pero que a la vez expresaba el reconocimiento y la exigencia que se necesita hoy sobre esto. Entonces, yo diría ese tipo de cosas, ¿no? Un mínimo indispensable de dignidad humana y por otro lado una pluralidad y de reconocimiento de otras formas de vida también. Me dice esto, Isabelle nos planteaba esto, qué resonancias podemos tener para el hoy sobre la comprensión que se tiene de desarrollo humano o que nos va presentando Felipe sobre desarrollo humano, asentada en el tema de la dignidad, ¿no? Es que las resonancias son múltiples. Yo pensaba, por ejemplo, en la crítica que hace Laudato Si al paradigma tecnocrático, que justamente también es una crítica al modelo de desarrollo actual, ¿no? El Papa insiste en que este modelo de desarrollo es un modelo que no garantiza el cuidado de lo que es débil, de lo que es vulnerable,
Y si nosotros comprendemos que esta idea de desarrollo que se fue gestando, en la que se fue insistiendo, que además implica un estilo de vida determinado y que tiene que estar fundado en la dignidad humana, también nos invita a mirar a nuestros propios estilos de vida, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como personas, como seres humanos, desde nuestra dignidad, para cuidar, velar por la dignidad del otro y por ende por el bien común, ¿no? Y hay una cosa que lo dijo Marco muy de pasada, esto, cuando hablaba sobre esta valoración que hacía también Felipe de las culturas, y él recogía, recuerdo, no recuerdo en qué texto, pero es algo que leí inclusive para trabajar con los estudiantes, sobre el tema del buen vivir, ¿no? Lo que aportan las comunidades originarias respecto a la comprensión de la persona, de la relación con el mundo, de la relación con la sociedad, etcétera, ¿no? Y la relación con la naturaleza también, ¿no? Que también es una propuesta de cómo comprendemos nuestra organización, nuestra economía, nuestra política, inclusive nuestro desarrollo, o cómo se puede comprender desde una visión que nace de las periferias, ¿no? Y que se puede recoger de ahí cuando se habla, por ejemplo, del buen vivir. Es otra resonancia que haría yo y que también la hizo Felipe. Y la otra, y con esto cierro, es esto lo que el filósofo em, coreano, ¿no? Esto que seguramente alguno por ahí ha leído ya, que es Byung-Chul Han, que habla sobre el tema de que esta constante, este modelo económico neoliberal está llevando a la autoexplotación del ser humano, ¿no? Y entonces ahí también hay una ruptura con la dignidad. Y yo pensaba en el concepto que tenemos en la Populorum Progreso y que recogía Felipe de pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Y la Populorum Progreso hacía una relación de condiciones de vida menos humanas. Creo yo que a esa relación hay que seguir sumándole. ¿Qué otras condiciones de vida menos humanas se dan hoy en nuestra sociedad que además están configurando nuestro ser, lo que somos nosotros como personas? Respecto a la vida digital, ¿no? A todo el mundo digital, ¿cómo le llaman esto? A las inteligencias artificiales, etcétera, ¿no? Cómo eso va cambiando nuestra forma de pensarnos como seres humanos. Y eso genera también una crisis antropológica, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues creo que todavía estas miradas que se han ido gestando y que sigue gestando, que vamos a seguir trabajando con el texto de Felipe, pues nos van a ayudar a hacer un discernimiento, ¿no? De nuestra actualidad, ¿no? De lo que nosotros miramos hoy. Nada. Muchísimas gracias. Antes de dar el pase a Amparo, que va a plantear una pregunta, solamente leer las que tengo en el chat. Acá dice Alejandro Céspedes, ¿qué rol cumplen los vínculos humanos, amistad, para la perspectiva teológica y pastoral de Felipe Segarra? Creo que sería también una pregunta para ambos. Luego hay otra pregunta que está más al final. Bueno, gracias de Manuel Prieto, gracias por compartir los pensamientos de Felipe en su libro Desarrollo Humano y Sentido de la Vida. Yo preguntaría, desde las reflexiones de estos primeros apartados, ¿cómo se va gestando la famosa frase de Felipe y la vida vencerá? Eh, Luego, ahora sí le doy pase a Amparo y luego de Amparo podemos responder las preguntas y creo que con eso estaríamos cerrando esta ronda. Adelante, Amparo. Sí, yo quiero agradecer a los dos, tanto a Yeshira como a Marco, por esta presentación y también por hacernos presente de un modo tan vivo a Felipe, sobre todo en estos días que casi estamos celebrando el segundo aniversario de su partida física. Eh, Mi pregunta concreta es que me gustaría que de alguna forma los dos insistieran un poquito, no, brevemente, ¿no? Y creo que tiene que esto alguna relación con la pregunta de Alejandro, eh, que tanto se ha insistido mucho en el desarrollo humano, pero se ha dicho de paso o se ha insinuado, pero yo quisiera que se explicite más que ese desarrollo humano
es lo que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Yo quisiera, no sé si queda clara mi propuesta, que los dos trabajaran un poquito ese punto, porque eso es lo que a mi modo de ver le da también mucha actualidad. Isa preguntó por la actualidad del, del tema y yo creo que es actualísimo, ¿no? Porque, bueno, ya los dejo a los ponentes. Gracias, Amparo. Adelante, Marco. Sí. Y Ujú. Gracias a las preguntas. Quizás voy un poco en orden, tratando un poco de comentar algunas cosas. Cuando leíste la pregunta de Alejandro, lo primero que se me vino a la mente es el trabajo de Denis Goulet, que insiste mucho Felipe, ¿no? Porque cuando articula qué cosa es desarrollo humano, pone el acento en dos características que son claves. Uno es la autoestima y otro es la libertad. Y cuando luego Felipe Segarra trabaja el tema de Martha Nussbaum, donde aparece con más claridad qué cosa es o cómo interviene la amistad o la filía, ¿no? O como una de las dimensiones del desarrollo humano, suele volver a Goulet para poder nuevamente conectar esa relación, ¿no? Entonces, es una primera pista, me parece, que ya desde estos primeros trabajos me parece que no es al azar. Felipe está conectando cómo economistas pueden dialogar con dimensiones psicológicas también y sociales, ¿no? Y otra cuestión que me parece clave es que todas las personas que hemos conocido a Felipe Segarra, Felipe valoraba, reconocía, sin duda, la construcción, digamos, compartida y muy atenta de las amistades que tenía. Entonces, no solamente con las personas que han tenido amistades más largas, sino incluso recuerdo con los estudiantes, ¿no? Tener una atención muy delicada para escuchar no solamente cuestiones académicas, sino problemas, desafíos, etcétera. Entonces, eh, en varias de estas conversaciones, y esto no tiene que ver con el texto, porque me parece que la referencia tiene que ver con Goulet, no veo otra conexión en esa parte, pero sí veo mucha conexión evidentemente en su experiencia de vida, es decir, la forma como él construye incluso el propio conocimiento es un proceso también que se gesta en la amistad misma, ¿no? Entonces creo que esa valoración que Felipe le da a las amistades, en el trayecto de su vida hasta el término de ella, la vida física, es una cuestión clave para el desarrollo, ¿no? Luego seguramente con Marta Nussbaum aparecerá mucho más claramente, ¿no? Con la idea de afiliación, que es una categoría que luego ella utiliza, ¿no? eh, Sobre qué se ve y qué se gesta sobre la vida vencerá en esta sección. Bueno, es esto un reto, ¿ah? Yo aquí veo más bien dimensiones, ¿no? Y ahí aterrizo en Perú, porque me parece que la idea de lo interdisciplinar genera pensar que la vida tiene que ver con múltiples dimensiones y una totalidad de ellas. Y en ese sentido, me parece que también tiene mucha fuerza esa frase, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con dignidad humana, sino tiene que ver con esa particularidad del sujeto que valora y tiene razones para valorar, para utilizar un término de Amartya Sen, ¿no? Es decir, que no tiene que ver con generalizaciones del ser humano. Es todo, son todos los seres humanos, pero todo el ser humano en particular también. Entonces, creo que transversalmente está gestado esto, está pensando en la totalidad de la vida. Creo que por ahí va el tema. Y sobre la pregunta de Amparo, me parece que cuando se toca la pregunta sobre el sentido de la vida, queda como una especie de, digamos, incluso inacabada, ¿no? Recuerdo el esquema, incluso la frase que utilizaba mucho de la economía Felipe, cuando hacía en una pizarra dos coordenadas y luego agarraba una tiza y hacía una especie de curva, ¿no? Llegando y casi tocando a una de estas líneas, ¿no? Y preguntaba a los estudiantes, ¿no? ¿Qué significa esta curva, ¿no?
Ojo que no está chocando, pero parece que siempre choca, pero nunca, nunca va a chocarle. Entonces, claro, entre una idas y vueltas, llegaba a esta categoría de lo asintótico, ¿no? Es decir, la idea de que el sentido humano justo se va gestando, pero siempre se va reinventando, incluso en las últimas épocas de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva del desarrollo humano y esa pregunta por el sentido que es inacabada, nos permite afrontarnos hoy, que son preguntas distintas que responden a contextos hoy contemporáneos, con un sistema internacional que se nos cae, que está tomando un giro en particular, pero que luego nos cuestiona y nos hace levantar la voz de otra manera o de manera distinta, ¿no? Entonces creo que va por ahí el asunto, ¿no? Una pregunta por el sentido de la vida que sin duda sea contextual, que responda evidentemente a la coyuntura y a los cambios de época, pero que al mismo tiempo sea totalmente situada e inacabada. Creo que por ahí va el asunto. Gracias. Bueno, yo me sumo a todo lo que dijo Marco, pero además creo que a partir de lo que Felipe va recogiendo, tanto desde la Popularum Progressio, desde la Gaudium et Spes, desde la Mater et Magistra, que son justamente los documentos que él trabaja, algo que no, probablemente no explicité porque en realidad es bastante, ¿no? Como para centrarse en varios puntos, es el tema de la solidaridad. Y yo lo unía un poco con la pregunta que hacía Alejandro respecto a los vínculos humanos, ¿no? El ser humano no puede ser un ser humano aislado, es un ser social. La solidaridad se basa en la interdependencia entre seres humanos y entre pueblos. Y en ese sentido, la solidaridad es un principio social, una virtud moral que se trabaja también en en la Populorum Progressio, ¿no? Sobre todo cuando se habla sobre la solidaridad internacional, pero también sobre la solidaridad entre los seres humanos. Desde esa perspectiva, creo yo que el tema de los vínculos queda bastante claro. Y Felipe después lo va también a desarrollar más adelante, como ya lo dijo esto Marco, cuando se habla sobre el enfoque de las capacidades. Respecto de lo que preguntaba también Amparo sobre el sentido de la vida, me sumo, sabemos que el sentido de la vida, que nosotros le damos sentido a la vida. Y entonces él está reflexionando respecto a la actividad humana, la economía, la política, y recordarnos, lo que hace Felipe es recuperar esto, la economía cobra sentido cuando se pone al servicio del ser humano. Y entonces la actividad humana cobra sentido en la medida que nos ponemos al servicio del bien común y de todo lo demás. Y hay una expresión que justamente ahora estaba recordándola y retomándola del texto que decía, un ser humano decía, perdón, es cuando se hablaba de justamente de la Populorum Progressio, Felipe recogía y decía, es un humanismo pleno el que se tiene que promover. Cuando se habla de humanidad plena, ya estamos hablando justamente de esa plenitud a la que queremos siempre alcanzar, que le da sentido también a nuestras vidas, a nuestra existencia y a nuestra actividad. Y él decía, lejos de ser una norma última de los valores, el hombre no se realiza a sí mismo, sino es superándose, ¿no? Y quizás, recogiendo la acertada expresión de Pascal, el hombre supera infinitamente al hombre. Entonces, creo yo que el desarrollo es justamente esa constante búsqueda de superación, como bien lo decía Marco, de recoger un poco aquellas capacidades que nosotros valoramos necesarias para poder enfrentarnos a la sociedad, al mundo, y dándole sentido a cada una de las actividades que vamos realizando en la medida en que recuperamos nuestros vínculos, en la medida en que reformamos o recuperamos el tejido social que se está rompiendo, ¿no? Solamente nos podemos entender a nosotros en relación con los demás. Y ahí vamos encontrándole sentido también a nuestra propia existencia o dándole sentido a nuestra existencia, no en el aislamiento, ¿no? Y el desarrollo humano se da en esa medida, ¿no? Porque además, y eso ya lo va sumando, también lo hace Felipe dentro de todo el magisterio social, esto se integra dentro del proyecto de Jesús, ¿no? El proyecto del reino para los creyentes sumamos, el desarrollo tiene que apuntar también a eso. Si bien es cierto, no es lo mismo, obvio que no, pero sí tiene que aportar desde esa perspectiva. Por eso decía Felipe,
La fe no está separada del compromiso político, social o incluso económico que podamos tener, ¿no? Tiene que responder al proyecto del reino de Dios. Bien, muchísimas gracias a ambos. Quizás para leer algunos de los mensajes habían puesto acá, no necesariamente preguntas, pero sí algunos comentarios. Rolando felicita a Marco y a Shira por estas posiciones precisas y claras que ayudan a calibrar cómo Felipe leyó esas décadas iniciales del postconcilio. Pide disculpas el no poder seguir la reunión. Carmen Lora coloca aquí que solo agradecer las dos presentaciones, recuerdan temas centrales de la reflexión y el aporte de Felipe, que fue muy precoz en el planteamiento del desarrollo humano. Eh, Luego, bueno, Pilar también da las felicitaciones y que sería bueno tener las charlas escritas. Marcos ya compartió, así que esperamos la de Yeshira también se pueda socializar. Bien, y aquí Rocío nos puso un último comentario que tal vez podamos ligar hoy el aporte de Felipe sobre el sentido de la vida a la iniciativa del Papa Francisco de impulsar la Universidad del Sentido, no como algo físico ni institucional. Claro que sí. No sé si ahí está algún comentario, si no, vamos cerrando la sesión. Sí, yo Ujú. solo un breve comentario con esto de la universidad, porque cuando Felipe, en estas primeras épocas, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 50, 60, eh, recoge a Goulet, recoge esta problemática distinción entre reconocer la academia por encima de la sociedad civil. Y yo creo que Felipe, incluso en la experiencia propia de la vida, él estaba sin duda conectado con la academia. Ya José Luis Franco presentó su historia, digamos, en corto, pero estaba conectado sin duda también con la experiencia de las bases. Y yo creo que para él era claro y me parecía muy interesante encontrarlo ya en esta primera sección, cómo él resalta de entre tantas ideas esta parte con mucha naturalidad, ¿no? Es necesario ponernos por igual. Y aunque hay sentido dentro, uno podría encontrar voces importantes dentro del espacio académico, que eso no someta o subordine o se ponga por encima de esa experiencia y sabiduría se genera dentro de los espacios de experiencia compartida, ¿no? Entonces creo que la pregunta sobre la universidad es clave, pero yo añadiría que esa pregunta también se traslada a los espacios de experiencia compartida fuera de la universidad, que no es otra cosa que la propia vida misma, ¿no? Ese comentario. Gracias. Yo solamente quería agradecer a los organizadores. Me parece muy importante mantener esta memoria de Felipe eh, como persona, como teólogo y con esta amplitud de mira, esta preocupación por los temas de los que estamos trabajando hoy, que le vienen también no solamente de la academia, sino le vienen también de su experiencia pastoral en el mundo popular, ahí sobre todo en el Callao. Pero gracias por haber mantenido esta presencia de Felipe, me alegra mucho. Gracias. Gracias, Padre Luis, por sus palabras. Antes de concluir y de felicitar a ambos, invitarles para el día de mañana, que ustedes saben, este seminario es de 3 días, hoy hemos empezado. Mañana tendremos reflexiones éticas y políticas y nos acompañará dos destacados ponentes, Rosa Laiza, quien abordará el tema del contexto de la corrupción en el Perú actual, y Gonzalo Gamio, quien va a presentar hacia la construcción de una ética razonable, ¿no? Entonces será una oportunidad para seguir profundizando en los desafíos éticos y políticos que atraviesa nuestra sociedad en este contexto de hoy, siempre a la luz del pensamiento de Felipe Segarra. Así que les extendemos la invitación para seguir participando y seguir enriqueciendo también con sus aportes este espacio de diálogo y memoria. Entonces agradecemos a todos ustedes por acompañarnos y que hacen posible que este pensamiento y esta memoria de Felipe siga siempre presente entre nosotros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y desde las
instituciones que organizan este espacio, digamos, el Grupo de Investigación Desarrollo Humano GIDI, el Instituto Autónomo de las Casas, el Departamento Académico de Teología de la PUC, Movimiento de Profesionales Católicos MPC, la Asociación Internacional Institución Teresiana y el grupo La Vida Vencerá, que da nombre también a este seminario. Les agradecemos a cada uno de ustedes y muy buenas noches. Gracias. Una consulta. ¿Será posible tomar una foto antes de terminar, por favor? Gracias Desde el Isabel por grupo. recordarnos. Así que les Sí, solicitamos si pueden prender sus podemos ir cámaras prendiendo antes nuestra de cámara, ¿qué tal? retirarnos todos. Para, para hacer difusión también y tener memoria y recuerdo de este seminario. Rapidito. Excelente, Sebel. Sí, y compartan también el link para que más gente se sume y pueda conocer las discusiones sobre lo político y lo ético del día de mañana. Buena, Marco. Es, les esperamos mañana. Muy Muchas bien, creo que gracias. ya tenemos ahí Gracias. nuestras camaritas encendiéndose. Perfecto, gracias. Qué gusto Gracias. verles y verlos a varios amigos, amigas. Chao, Isabela, gracias. Ya Isabel, lo Entonces, tomas. podemos, Sí, sí, podemos ir Gracias. tomando la foto muchísimas. entonces. A ver, Toma Ya. la foto. yo doy la voz y ahí después la compartimos. Entonces, 1, 2, 3. Corro. Ajá. Ya, muy bien. Aquí pasamos a la segunda pantallita. Un segundito. Téngame paciencia, por favor. A ver, Lolatita, 1, 2, 3. Marta, qué rico verte. saludos colombianos. Listo, ya tenemos ahí las fotos. Gracias, Correcto. gracias por su Gracias, asistencia, su gracias. participación. Nos vemos mañana. Un Chao. abrazo. Hasta Cuídense. mañana. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas Chao. Buenas noches. noches. Buenas Hasta noches. mañana.